Esto es Subterfuge Radio. Jorge Free, músico, productor y ahora también escritor de este libro, Cuando todo encaja, apuntes sobre creatividad. Estamos en La música también se lee, donde vamos a ese punto en el cual música, literatura y creación se dan la mano. Este libro es perfecto para esto, ahora entraremos, pero aquí siempre queremos saber esa primera canción, ese primer disco que dijiste... ¡puf! Yo creo que, a pesar de que creo que compré vinilos muy pronto, me gasté como mis semanadas en vinilos, yo creo que el disco que cambió mi manera de entender la música y que pensé, yo quiero hacer esto, fue el Appetite for Destruction de Guns N' Roses, el primer disco de Guns N' Roses. Sí, recuerdo ver un directo, creo que era, no recuerdo cómo se llamaba la sala, en Los Ángeles, uno de los primeros directos que hicieron, que era como una energía punk mezclada con esas melodías del disco y con, bueno, y con ese sudor y esa grasa que tenía el grupo al principio, esa energía punk. Es un concierto, es que no recuerdo la sala cómo se llamaba, Axel acaba saltando al público. Para mí era algo como sorprendente, nuevo de alguna manera, y pensé, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer esto. No sé qué edad tenía, a ver, eso, creo que el disco es del 88, pues debía tener 11 años o algo así, 12 años. Es que el hermano de un amigo que iba siempre al Monsters of Rock de Donington, era bastante mayor que nosotros, un amigo de Lleida, siempre traía discos o compraba discos de importación y de golpe encontramos ese disco con esa portada tan fuerte además Sí, y tal, sí, y lo cierto, empezamos cierto. a escuchar y nos voló la cabeza. Y es verdad que además aquí lo dices en apuntes sobre creatividad, que sigues teniendo una actitud muy punk, no tanto, dices que no es tanto una cuestión de estilo o de música o de un género, sino más una cuestión de actitud frente a la vida y frente a la creación también. El punk para mí en el fondo es una actitud de que lo que has aprendido antes, que, ojo, yo creo que aprender es muy importante, pero para mí la actitud punk es olvidarse de lo que uno ha aprendido. Se puede definir de muchas maneras, pero para mí la básica, y ha sido para mí también motor creativo, es ser capaz de olvidarse de lo aprendido, que eso no pese, que no pese esta idea de, uy, pero tienen que ver que sé mucho, tienen que ver que toco muy bien, el público, ¿no? Tengo que demostrar. Para mí es ser capaz de poner el dedo en un traste de la guitarra y si suena bien hacerlo. ¿No? De hecho, hay una frase que dices respecto de esto que es muy llamativa, que es, dices, me siento orgulloso de lo que no conozco, que es precisamente eso, ¿no? Y que tiene que ver también con esa sorpresa de lo que está por venir. Al final, digo muchas veces que hay discos en los que he trabajado, que he hecho, que me siento más orgulloso de lo que he decidido no hacer que de lo que he hecho al final, ¿no? Creo que mi aprendizaje a lo largo de estos años, aparte de esto que te decía, de ser capaz de olvidar y afrontar cada proyecto de una forma directa, epidérmica, reactiva, ¿no? Reactiva, sincera con lo que siento, eso es un aprendizaje muy complejo, como también lo es el ser capaz de vaciar, de quedarse con lo esencial, de no tocar, ¿no? De no tocar, como Joan Miró decía al final de su vida, ¿no? Que él le encantaba quedarse mirando el lienzo y no pintar hasta que estaba convencido de que tenía algo que decir. O Wayne Shorter, por ejemplo, yo recuerdo un concierto de Wayne Shorter aquí en Barcelona que me quedé flipado hace muchos años, que se ponía el saxo en la boca, estaba tocando con su cuarteto, creo que un disco que se llamaba Footprints Live, y se ponía el saxo en la boca y no tocaba, decía no tocar, y a lo mejor durante toda una pieza tocaba 10 segundos, ¿no? Tocó 10 segundos porque él creía, y creo que fue su búsqueda, que en lo esencial estaba la emoción. De hecho, esto, y aquí lo cuentas varios desencuentros, digamos, con cierta ortodoxia y con cierto carácter academicista de esto que estás diciendo, ¿no? De no hace falta que metamos 25 notas y con 2 ya lo tenemos bien. Quiero decir, te ha costado como que mucha gente entienda que eso es mejor que no el exceso. Creo que la ortodoxia precisamente es la que peca más de no ser capaz de olvidarse del conocimiento, no ser capaz
de no demostrar que son gente que ha aprendido. Me he encontrado muchas veces a lo largo de mi vida trabajando con artistas y artistas muy interesantes que me decían, pero, hombre, pero ¿cómo podemos hacer esto si pareciera que no sabemos, ¿no? Que no. Ya. Y, Vamos a quedar mal, ¿no? y a mí siempre esto me ha sido completamente igual. En realidad, si toco una sola nota... Bueno, y de hecho, cuando estudiaba música, cuando iba con ciertos profesores, a veces tenía la sensación de que te metían el conocimiento como a las ocas les engullen la comida para hacer paté, ¿no? Y al final yo necesitaba, cada uno tiene sus tiempos, yo me podía quedar con un pequeño intervalo durante horas probando las resonancias y inspirándome en algo muy simple, ¿no? Siempre la simpleza creo que me ha emocionado mucho más que este vómito. Y luego la simpleza y también el no obsesionarse. Tú haces mucho énfasis en el no obsesionarse con las cosas. Tú dices, por ejemplo, cuando algo no está funcionando, pues es mejor a lo mejor irme a pasear a la montaña, darme una vuelta en bici o verme una película. He pasado mucho tiempo, y eso ha sido también algo que he necesitado aprender, he pasado mucho tiempo creyendo que en la obsesión estaba la salida a un entuerto creativo, en pues pasarme noches durmiendo muy poco, o es decir, el no parar de trabajar. Y al final me he dado cuenta de que darse golpes contra una pared no soluciona nada, y posiblemente encontrar la salida mucho más tarde, que si de golpe decides pues lo que hablábamos, ¿no? De irse a dar una vuelta, que a veces te sientes culpable porque dices, pues que tendría que estar buscando esta salida, pues que no la vas a encontrar, ¿no? Y de golpe vas a hacer algo completamente distinto a darte un paseo, quedar con un amigo, tomar un café, ir a una exposición, lo que sea, y de golpe aparece, yo no digo una respuesta clarísima, pero aparece un indicio, sí, o sea, hay algo que te indica una salida. De hecho, otra de las cosas de las que tú también hablas, más en tu faceta como productor, que no se suele hablar demasiado, es la importancia del contexto y el estado emocional de la banda. Y cómo eso condiciona de alguna forma lo que va a ser tu trabajo posterior. Son cosas que parecen muy obvias, pero que igual la gente no las toma tanto en consideración. Hay una parte emocional muy potente en la creación. Y más cuando intentas buscar un espacio nuevo, ¿no? Que yo creo que no porque yo me entosudezca, sea terco en el sentido de hay que ir hacia un lado inexplorado, un lado que sea complejo, no, sino porque lo siento así a veces y creo que esa es la dirección, y porque ya en la base del concepto de la creación, o sea, como decía Chillida, el arte es hacer algo que no sabes hacer, ¿no? Al final eso te lleva a unos terrenos complejos, suelos muy frágiles, donde estás muy inestable, y aquí lo emocional juega un papel muy importante. A veces me parece curioso que se hable con tanta facilidad del ego en un sentido negativo, ¿no? Es que yo no tengo ego, ¿no? Es que no sé qué. Y pienso, pues qué mal, ¿no? Qué complicado que lo tienes, porque es que el ego es una especie de salvavidas en los momentos cruciales. Yo no digo que tengas que tener un ego que se lleve todo por delante y que te convierta en una mala persona, pero que creer en uno mismo y creer en lo que estás haciendo es importantísimo en la creación. Y luego, respondiendo más a tu pregunta, obviamente cuando llegas a estos terrenos donde te pones a prueba y donde estás mostrando una fragilidad tan fuerte, tan frágil al final, yo creo que darse la mano y ser capaz de sostenerse el uno al otro es importantísimo. Yo siempre estoy muy pendiente del otro, de con quién trabajo, me he podido equivocar muchas veces, pero intento que el otro se sienta cómodo. Porque ¿cuál dirías que es la mayor diferencia entre tu trabajo como productor, es decir, haciendo, digamos, dándole el mejor traje a elementos que te son ajenos, a canciones de otra gente, o con tu propia... Yo, en realidad, y sin quitarle importancia a la gente con la que he trabajado o gente a la que he producido, porque está clarísimo que yo no hubiera llegado a ese lugar si no fuera porque hemos hecho un viaje conjunto, es decir, si no hubiera trabajado con esa persona, yo nunca hubiera llegado a ese lugar. Pero que para mí, lo digo muchas veces, forma parte de un hilo personal, una manera de entender la música, y al final he sido siempre muy cauteloso a la hora de elegir muy bien con quién trabajaba. Antes que nada, yo nunca me he propuesto como productor porque entiendo que haya gente que lo haga, pero para mí hay algo que se rompe en la confianza. Creo que tiene que ser el artista, que tenga muchas ganas de trabajar conmigo y por tanto que venga con ese abrazo de creer en mí. ¿Y para eso ha sido más importante, tú crees, los discos que ya has producido o tu propia obra? Todo. Es que, como te decía antes, esta línea
que entiendo como una línea, una trayectoria personal, que para mí siempre ha sido muy importante entender mi vida como una trayectoria y no como hitos concretos, ¿no? Al final, cada disco se ha alimentado lo siguiente que he hecho, ya fuera un disco mío o ya fuera una producción. He aprendido de cada uno de los artistas con los que he trabajado, he puesto en práctica lo que he aprendido en el futuro. Dudo mucho que hubiera hecho discos concretos si no hubiera hecho otros antes, ¿no? En plan, he llegado a este punto porque he hecho todo lo que he hecho antes y por tanto no hay diferencia. Cuando trabajo con un artista sí que hay una pequeña diferencia que respecto a los discos que hago pues propios a dúo o lo que sea, hay una diferencia de la última decisión cuando ves que el otro está incómodo. En cualquier caso no me gusta que nadie esté incómodo, pero que al final cuando le haces un traje a alguien no quieres que pierda su voz, no quieres que pierda la personalidad, quieres que esté cómodo y que esté orgulloso de ese disco al cabo de los años. Claro, porque el libro se llama Cuando todo encaja y en principio casi siempre encajan las cosas en algún punto. No siempre. Pero ¿qué pasa precisamente cuando las cosas no encajan? El otro día pensaba para mis adentros, casi en broma, de que podría haber una continuación de este libro que se llama Cuando no encaja, claro. Porque pasa tantas veces y tengo tantas experiencias de que las cosas no han encajado. Lo único que creo que hay que ser terco y no contentarse con ese encaje más o menos, ¿no? Al final, lo hablo en el disco con un ejemplo claro en La Mesías, con los Javis, que estábamos en la búsqueda de una escena y todos teníamos la sensación de está bien, nos repetíamos, está bien, pero también todos sabíamos que no era lo que encajaba perfecto, o sea, que estaba bien, y si hubiera sido eso yo creo que lo hubiéramos visto luego y hubiéramos dicho, nos quedó bien, pero con ese run run, y ese run run yo creo que hay que escucharlo, ese run run que es la intuición, o que es algo que tenemos dentro que nos dice, está bien, pero no es, ¿sabes? Sí. Y a veces pues tendimos a silenciarlo y creo que es la voz más importante que tenemos, es nuestra personalidad, al final la intuición. Porque de hecho también es una de las cosas que defiendes aquí en el libro, es dejarse esto, dejar que no te pueda la inseguridad y dejarte ver que dentro de ti de alguna forma está la respuesta, lo que pasa es que tienes que encontrarla y eso es pura intuición. Vivimos en un momento donde nos hacen creer que, ¿no? en este momento concreto donde los objetivos, ¿no? Se hacen reuniones para marcar los objetivos como si el objetivo fuera el fin del camino, lo más importante. Yo al final creo que lo importante es el camino y creo que mientras vas haciendo, pues vas aprendiendo y que a lo mejor no todo será exactamente como te lo habías planteado, pero tienes que dejar que las cosas sean como son, ¿no? Al final yo he hecho discos que a lo mejor era incapaz de hacerlos mejor, pero he creído que era mejor que fueran que no fueran nunca y quedarme bloqueado allí. De hecho, hablabas antes de lo esencial, de lo más sencillo de apostar por, que en el fondo es una defensa de lo emocional. Y tú aquí defiendes la idea de que, en realidad, la creación, en este caso estamos hablando particularmente de la música, pero nos tiene que decir algo y repites mucho también, no hay cosas bien ni mal, y a veces, y volviendo a lo de la actitud punk, dices lo malo a veces es bueno. Y otra cosa muy importante, el componente social y vinculador de la música. Eso me ha gustado mucho, que lo tratas hacia el final y tú te acuerdas de cuando escuchabas esos coros en misa cuando eras pequeño y dices, creo que en algún momento dices, da igual si cantaban bien, si cantaban mal, si estaban armonizando, era otra cosa lo que estaba pasando ahí. La música tiene una función social muy fuerte y creo que es algo que me he ido dando cuenta a lo largo de los años, pero que estas relaciones cada vez más establecidas de pagar una entrada, sentarse en un teatro o de pie, lo que sea, en una sala, ver a alguien que lo hace muy bien, ¿no? Esa idea de voy a ver a esta persona que es la buena y lo hace bien y tenemos esta comunicación de que la persona sabe que va a acabar una canción y yo la aplaudiré, volver a tocar otra y yo la aplaudiré. Hay estas convenciones sociales, algo del concierto que he pagado pensando que ha sido muy bueno y ya está. Y como público tienes tu sitio que estás más abajo que el escenario y como artista al final llega un punto que sabes que te dejan tocar porque eres bueno, ¿no? Pero esta idea de la música yo creo que establecida actualmente no ha sido así siempre y al final la música la hacía todo el mundo y que lo hicieran bien o mal al final era un factor cohesionador de las aldeas, de los pueblos, de las sociedades
Y esto me sabe muy mal que se ha perdido, ¿no? Como me encuentro muchas veces lo cuento en el libro también, con amigos que vienen a casa y ven algún instrumento y me dicen, ah, qué chulo, no sé qué, digo, ¿quieres probarlo? No, que yo no sé, ¿no? Esta idea como si crear estuviera solo reservado para la gente que ha estudiado, que sabe. Y creo que tenemos que romper con eso, porque no hay bien y mal, ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿qué te parece que ahora se puede hacer música de una forma tan fácil con estos programas que te facilitan? Digo, pues fabuloso, porque es que al final, Claro. cuanta más gente haga música, más probabilidades de que salga una masterpiece, ¿no? Una obra maestra. De hecho, ahora que hablabas de esto que te preguntaban, te lo preguntaron en Radio 3, si no me equivoco, y tiene que ver también con la idea del éxito, y una cosa que me gusta mucho que dices al final del libro, hablando sobre tu idea del éxito, y dices, para mí representa un pequeño éxito personal haber escrito este libro, que ha supuesto enfrentarme conmigo mismo, con mi lento aprendizaje y con mis sombras. Que dentro de unos meses, cuando se publique, ya se ha publicado, haya lectores que lo valoren y lo disfruten, que hagan suyo su contenido, sería otro éxito, posiblemente mayor que terminarlo, porque dejará de ser mío para ser de los demás. Lo comentamos antes fuera de cámara. Creo que este es un libro importante porque hablas de cosas muy íntimas tuyas, hablas de tu proceso de creación y tu carrera no está acabada. Es decir, no hablas desde el ya lo hice, sino de estoy en medio del proceso de hacerlo. Totalmente. Y eso me parece muy valiente. Cuentas que aquí al principio tenías tus dudas a la hora de hacerlo, pero cuéntanos un poco, para quien no lo sepa, de dónde surge el libro y también cómo ha sido el proceso de escribirlo y un poco las dificultades que te has encontrado y las satisfacciones, claro. Pues es una buena pregunta y es cierto que cuando llegó el libro, claro, yo estoy muy acostumbrado a trabajar en discos, y de golpe cuando llegó el libro era como si ya no fuera mío de algún modo. Pasaron los meses desde que lo terminé y llegó un objeto que me parecía que no era ajeno, ni mucho menos, porque soy consciente de haberlo escrito, pero me parece como, a diferencia de los discos, me parece como un objeto único que lo he soltado y que tengo mucha curiosidad por ver cómo lo entiendo dentro de, si estoy vivo, dentro de 30, 40 años, ¿no? Me encantaría pensar, o sea, verme y ver si estoy de acuerdo conmigo ahora. Vale. Pero he creído que este momento no fue idea mía, eso fue Sergi Siendones, que ha sido también al final el editor, un personaje imprescindible en este libro, porque él me animó a hacerlo después de varias negativas con la propuesta. Él creo que se reunieron unos cuantos en Penguin Books y pensaron que yo era la persona adecuada para escribir sobre el proceso creativo. Y yo la primera respuesta que tuve es que yo no sé explicarme a mí mismo lo que hago, yo no tengo un método. De hecho, cuando he buscado un método he fracasado porque al final, como os decía antes, me gusta reaccionar a lo que siento, me gusta sentir las cosas de una forma epidérmica y somos distintos cada día y la persona con la que trabajo es distinta y donde toco es distinto. Al final he aprendido a hacerlo de otra manera. Y yo les dije, es que no sé, no tengo un método, no puedo explicar. Y además me pesaba mucho esta idea de teorizar sobre algo que muchos otros habrán teorizado antes y lo habrán hecho mejor que yo. Pero me insistieron, y estoy muy agradecido de que me insistieran, ellos tenían como claro que tenía que probarlo, y cuando me puse a escribir, como que no encontraba, y encontré en la experiencia propia, en esta idea de dietario, de experiencias que me han hecho ser quien soy y que por tanto me han dado una visión de la creación y del arte. Y no hablo de cosas técnicas, sino hablo de mi abuela tocando el piano y su fragilidad y su memoria que no funcionaba igual, y que eso era mucho más emocionante que ver a otra persona tocar en la perfección. Pues estos recuerdos me han ayudado a explicar por qué entiendo la música de una manera concreta en este momento de mi vida en que he hecho mucho, pero que creo que hay mucho por venir. Antes hablaba en una entrevista de que una vez leí, no recuerdo quién fue, que dijo, tengo 40 años y mi aprendizaje ha terminado, ¿no? Como que a los 40. Ya. Y me dio mucha pena, pensé, yo creo que estoy a Empezando, tope. ¿no? Sí, que es que lo que tengo ganas es de aprender. Es raro que los creadores en general reflexionen sobre su arte, porque un poco lo que decías tú también es, y más que lo pongan por escrito, porque a lo mejor no sabes exactamente, y es verdad que para nada no es un libro técnico, es un libro que tiene que ver más con los aprendizajes que has sacado de tus propias experiencias, por decirlo así, tú
lo ponías en términos de dietario. Aquí solemos, también entrevistamos a gente que viene de la prensa musical y quería preguntarte por una cosa porque es importante en este sentido. Tú en un momento dices comprender que, y que tiene que ver mucho con el leitmotiv del libro también. Dices comprender que la música es más que lo que suena, que cada disco está rodeado de un sinfín de historias que lo han hecho como es, fue algo que aprendí leyendo la prensa musical y más tarde al entrevistar a otros artistas. Me quería saber tu relación con la prensa musical, cuando estabas a un lado y, ahora y también cuando estás en el otro, porque también tú ahí has entrevistado a gente, pero ahora también te hacen críticas de tus discos, te entrevistan a ti, bueno, estás como, has estado en los dos lados, ¿no? Mi relación en general es muy buena. Es cierto que en los últimos tiempos pues, ha sido más por cansancio que he hecho muchas menos entrevistas, pero porque ya llevo muchos años y bueno, estas, digamos, estos carruseles de entrevistas, pues no creo mucho en ellos. Así como sí que creo en una entrevista pues como esta, por ejemplo, que está preparada y que salen cosas que a lo mejor no había pensado antes. En eso creo y eso lo disfruto mucho. Lo que es cierto es que haber sido periodista, yo estudié periodismo por una cuestión de, bueno, de que me gustaba, yo me considero melómano mucho antes que músico. A mí lo que me gusta es escuchar música y aprender escuchando música. Y lo más cercano que había, si no me dedicaba a la música, porque bueno, ningún profesor de música, nadie les dijo a mis padres, este chico es buenísimo, sirve, sino todo lo contrario, les decían que vaya pensando en qué hacer porque para la música no sirve, pero eso es otro tema que ya hablaríamos otro momento. Pero estudié periodismo y me encantaba escribir sobre música, me encantaba entrevistar a la gente. Lo que pasa que al final cayó por su propio peso que me gustaba más hacer música y cuando tuve la suerte de ganarme la vida con la música, pues escribí mucho menos. Pero me encanta el periodismo musical y sobre todo la visión que te da de las obras con el tiempo, ¿no? Esta perspectiva temporal y conceptual de las obras, porque al final además vivimos un momento en que todo parece que es buenísimo, ¿no? Sale un disco, el mejor disco de pop, de no sé qué, todo es el mejor, la obra maestra de no sé qué. Al final, sí, puede ser, pero al final lo único que sitúa un disco en el espacio real es el tiempo. Y el tiempo a veces que no es corto porque ha pasado muchas veces que se ha dicho esto es un disco buenísimo al cabo de los años y luego lo contrario, ¿no? Pero lo que me dio todo esto es esta perspectiva de la obra al cabo del tiempo, ¿no? De que la obra no solo no tiene un valor inmediato, que la obra tiene un valor al cabo del tiempo y que tenemos que pensar incluso cuando trabajamos en nuestros propios discos o cuando trabajo con alguien, me gusta pensar en ese disco dentro de una carrera, qué significará ese disco dentro de la carrera de Kiko Veneno, de Lee Ranaldo, de gente que tenía mucha carrera o de Guitarrica de la Fuente, ¿no? Me gusta pensar, y por eso yo creo que nunca he sido un productor al que vayan a buscar para conseguir un éxito inmediato, sino para conseguir una obra que tenga un peso. Eso es la búsqueda al final que... De hecho, tú lo dices explícitamente en un momento que dices, a mí lo que me gustaría es que mi obra pueda escucharse dentro de muchos años y no pierda vigencia. Yo creo que la clave está en que no pierda vigencia y ser recordado cuando ya no esté. O sea, que tú esa idea de la trascendencia la tienes clara. Y puede ser un poco pretenciosa, ¿no? Esta idea de quiero que mi obra me sobreviva, pero al final no veo un objetivo mayor en el hecho de querer crear algo. Obviamente el querer a la gente, ser buena persona, ser querido, ¿no? Eso Claro. esto está por delante de cualquier creación artística. Pero ya que nos dedicamos a esto y que tiene un valor social y que tiene un valor emocional, a mí lo que me gustaría es que, o sea, lo que busco realmente es que tenga un valor en ser recordado, ¿no? De que, pues a lo mejor a los amigos de mi hijo o a los hijos de ellos, de golpe les resuene uno de los discos que he hecho. A mí una de las cosas que también me gusta mucho de tu libro y que tiene que ver con lo personal es que no te duele hablar de tus miedos, de tu timidez y de cómo la has conseguido sobrellevar. Primero tenía que ver con los escenarios que te ponía de los nervios, pero también, por ejemplo, de mi primer disco, es que no sabía qué demonios iba a hacer. Y tener la valentía de contarlo y que no pase nada, me parece que también esto puede ser un buen aprendizaje para chavales a lo mejor más jóvenes que pueden estar en una situación muy parecida. Sí, yo no he intentado, como te decía antes, establecer un método ni dar ninguna solución a nada. Yo he explicado lo que yo he vivido y eso sí Pero podrías no haber contado ciertas cosas. podría no haber contado Claro. ciertas cosas. Sí, no he tenido ningún reparo porque en la fragilidad y en los momentos de bloqueo
está también gran parte de lo que he podido encontrar luego, ¿no? Al final, yo insisto mucho cuando trabajo, sobre todo con artistas jóvenes, pues yo qué sé, nombraba antes a Guitarrica de la Fuente, que con el que tengo una gran amistad, lo vi el otro día en el Wizzing, me flipó el concierto, pero cuando trabajamos en la cantera yo le decía, esto es que es un disco, no es el disco que significará todo en tu vida y que tienes, o sea, lo tienes que escuchar siempre, seguramente, ¿no? Formará parte de tu carrera, pero hay que moverse, ¿no? O sea, que ese miedo que te bloquea de que tiene que ser perfecto cuando esa perfección, uno, no existe y que tampoco sabes exactamente qué es, ¿no? Entonces, entiendo la búsqueda, pero también tiene que haber el movimiento y tenemos que ser capaces de saltar estos bloqueos y a lo mejor soltar discos en momentos concretos porque tienen que existir ya y ya vas a componer otro. Y en el caso de Quitamiedos, que fue el primer disco que hice, eh, es curioso que en esa fragilidad y en esa, entre comillas, imperfección, obviamente es un disco que fui muy consciente de que no estaba llegando donde quería, pero ahora para mí tiene un interés mayor, al menos para mi persona, que no un disco que hubiera llegado, hubiera sido, ¿no? Me parece que es interesante, igual como yo qué sé, escritores que han dejado libros inacabados porque no eran capaces, pero al final esa misma imperfección los ha convertido en libros Bueno, tú ahí, especiales. de hecho, en un momento no recuerdo a quién citas, pero dices, hablas de un escritor que estuvo 5 años escribiendo un libro y dice, o lo dejo o este Sí, no libro, recuerdo si fue Chiver. este libro acaba conmigo, ¿no? Sí. Ahora que estabas hablando de la fragilidad, hay otra, Michael Chabón. Ah, Michael Chabón. Chabón, exacto. Hay una cosa también muy interesante y que tiene que ver, ahora hablabas de cuando estudiaste periodismo y tú te dieron una beca para trabajar en Conradio y entonces trabajabas de archivista y hay una cosa muy bonita que cuentas allí que cuando llegaban los discos hacías una especie como de críticas de un poco de los discos, pero de todo lo que no te parecía bien y que gracias a eso aprendiendo de lo que no quieres hacer o de lo que no te gusta también es una forma de aprender. Bueno, yo estuve muy agradecido con que me dieran trabajo al No, no, salir de claro, la claro. facultad, pero era muy aburrido. O sea, llegaban discos a la emisora y yo estaba en un cuartito, estaba yo por la mañana y una mujer que se llama Pepita por la tarde, y indexábamos todo lo que iba llegando. Claro, llegaba de todo, de todo. O sea, que yo creo que el tanto por ciento, bajo mi punto de vista, de discos que me podían gustar era bajísimo, bajísimo. Entonces tuve que encontrar una solución a sobrevivir en ese espacio reducido, oscuro. Era realmente, era duro. Y al final encontré placer en la escucha de cosas que nunca hubiera escuchado, pues pensando en qué no me gustaba, en cuáles eran las cosas que cambiaría, cómo podría mejorar eso. Me montaba mis películas allí y creo que aprendí un montón. Creo que he aprendido muchísimo más en la escucha de discos, o sea, siendo melómano, escuchando mucha música, que no que sí que aprendí con profesores y tal, pero para mí el aprendizaje es real y esto insisto mucho en músicos más ortodoxos de escuela, gente que estudia muchos años, que creo que a veces se olvida de la escucha. Y la escucha para mí es fundamental, es lo más revolucionario. Ahora que estabas hablando de escuchar muchas cosas que puede que no nos gusten y de también uno tiene una cierta sensación de que últimamente, y tú lo apuntabas un poquito antes, de que se quiere como el éxito inmediato, y, ¿no? Y entonces se acaban cayendo en una serie de tópicos, clichés, unos cánones si quieres, ¿no? Porque se entiende como, no, la canción tiene que ser así para que funcione, le gusta cuanta más gente mejor y tal. Y tú obviamente este libro es una defensa absoluta de la singularidad artística. Totalmente. En tu caso queda claro porque aquí explicas cómo tú puedes de alguna manera ir manteniendo eso, pero ¿crees que es tan fácil para los chavales más jóvenes ahora mismo seguir su propio camino que no hace unos años en los que no están tan contaminados con esa presión constante de sacar el single, que el single funcione, hacer la campaña de Spotify, las redes sociales, no sé qué? Sí, sí. Lo que pasa que no quiero tener una visión de, un poco viejuna de todo esto, pero sí que creo que hay una presión mayor y sobre todo hay algo que no me preocupa, pero que es como es, que es que o sea, la relación entre éxito y obra está mucho más ligado al dinero, al éxito inmediato, a esta idea de, pues yo qué sé, parece que si no llenas una sala enorme, si no llenas un Wizzing, es que no eres nadie, ¿no? Como que se ha mutilado un poco
el underground, ¿no? Lo alternativo, yo creo que antes se valoraba muchísimo el ser alternativo, hacer las cosas de espaldas y si te iba bien, bien, y creo que ahora se ha uniformado todo como, no, es que yo me dedico a esto para este éxito esta visión tan clara del éxito y tan visual, ¿no? De un montón de público, dinero y furgonetas tintadas, ¿no? Creo que el arte es otra cosa, pero bueno. Tú mencionas a Béla Bartók, que dices que es uno de tus compositores favoritos, y luego también dices en otro momento que una de las personas si no de la que más has aprendido es Kiko Veneno. ¿Crees que de alguna forma, bueno, la respuesta es sí, pero obviamente quiero que me lo cuentes, el hecho de que tengas referencias, influencias, trabajos constantes con músicos tan diferentes, ayuda también a que tu obra tenga ese espacio también de búsqueda, de libertad, de creatividad? Tú en algún momento cuentas sobre bueno, si quieres nos lo cuentas, con unas cintas, cuando uno de tus primeros grupos que grabáis unas cintas tú dices absolutamente esquizofrénicas, de canciones que no tenían nada que ver una cosa con la otra. Y dije, gracias a esto se me ha abierto como el espacio para no tener prejuicios o complejos respecto a lo que sea. Sí, todo esto ha sido muy importante para mí. Y repito, ¿no? Yo os cuento lo que ha sido importante para mí. Pero yo de golpe que venía del punk y de escuchar... Bueno, y escuchaba en ese momento cuando tenía 17 años como un hardcore concreto, unos grupos tal que además straight edge, todo este rollo que me parecía súper interesante, y de golpe llego a este grupo que me acogieron y que fue mi primer grupo serio, sin duda. Cornflakes, sí, un grupo que yo creo que es un grupo muy importante de la escena, ya sobre todo por lo que hicieron antes de que llegara yo, de la escena hardcore de este país y de Barcelona, sin duda. Y de golpe íbamos en la furgoneta de viaje y a mí me explotaba la cabeza cuando escuchaba las cintas que hacían los otros miembros de la banda, eran algo mayores que yo, y de golpe pues en la cinta estaba pues Alaska, estaba pues yo qué sé, Carles Santos, estaba John Cage, y estaba yo qué sé, Merciful Death, y estaba, o sea que era una locura total. Y yo de golpe pensaba, pues los Smiths, ¿no? Que era una de las bandas preferidas de los miembros y mía también. Y de golpe, claro, yo que creía en esta idea uniforme de la música, no, es que esto que creo que les pasa a muchos y me pasa a mí, ¿no? De, ¿qué te gusta? No, yo escucho esto. ¿Esto qué significa? Yo escucho esto, ¿no? Como que te gusta solo te gusta este estilo de música y te gusta todo lo que hay ahí. Y yo, pues gracias a todo esto, cuando me preguntan, y esto me pasa muy a menudo, que me dicen, ¿a ti te gusta, yo qué sé, el flamenco, por ejemplo? Y digo, no me gusta el flamenco. Y se quedan parados. Y digo, a mí me gustan cosas del flamenco y me gustan cosas de tal. No, al final no me gustan los estilos, me gusta gente muy interesante que ha hecho cosas en estilos y que me resuena y que me emociona. Al final, supongo que por todo esto, por aprender de ellos, por entender la música de una forma abierta, soy cada vez más incapaz de visualizar la separación entre géneros y mucho más capaz de responder de una forma, como te decía antes, reactiva, epidérmica a lo que estoy sintiendo. Raúl, estabas hablando antes de que tú no, como productor, no te postulas a la hora de producir discos, sino que un poco las cosas te vienen a ti. Pero sin embargo te pasan y te han pasado muchas cosas. Y yo quería saber hasta qué lado es una especie de provocación inconsciente por tu parte, porque para que sucedan todas esas cosas tú tienes que estar en algún sitio. Y aunque no tengas un plan, una estrategia o unos objetivos, pero sí que es verdad que te van pasando una serie de cosas. Ahora estabas hablando, por ejemplo, de tu primer grupo. Bueno, al final eres tú el que no, y pasan esas cosas, ¿no? Sí, es curioso porque creo que la única vez que yo me he propuesto, es que no tengo mucho recuerdo de haberme propuesto como para estar en un proyecto, fue esa que yo entrevisté, porque teníamos un fanzine, entrevisté al cantante de Cornflakes, a Abel, que es un muy buen amigo ahora, y en la entrevista les dije, porque eran un trío, les dije, ¿no habéis pensado alguna vez? Y eso ya era un poco capcioso, supongo, ¿no habéis pensado alguna vez? ¿Estabas pensando como para ser tú esa persona? Yo creo que hice la pregunta, supongo que con cierto anhelo,
de no entender cómo no buscaban otro guitarrista, ¿no? Como que el trío siempre me había parecido en ese momento como que le faltaba algo, a lo mejor equivocadamente. Y bueno, supongo que había cierto anhelo, y cuando me dijo, sí, nos lo hemos planteado, pues lo hemos encontrado, yo dije, ah, pues yo toco la guitarra. Vale. Tenía 17 años y me gustaba muchísimo ese grupo. Lo fuerte es que quedé con Moncho, con el batería, y me dijo al cabo de 5 minutos, si quieres formas parte del grupo. Y dije, madre mía, es todo, qué rápido es todo. Pero luego, todo lo que me ha ido pasando, yo creo que ha sido más fruto de una elección, o sea, de ir eligiendo muy bien en qué me metía de todo lo que me iban proponiendo, que no... Y esto puede ser un poco... O sea, no sé, se puede entender de manera negativa, pero creo que muchos proyectos no he necesitado pensarlos porque han venido. ¿Sabes? Que, pues, yo qué sé, la reinterpretación del fado, pues viene Lina con su management y me dicen, Raúl, queremos que hagas un disco de fado con esta cantante y que hagas lo que quieras, ¿no? Me dan carta blanca. Y, o sea, me hubiera encantado que se me ocurriera a mí, pero no. Luego vino un festival en Francia hace poco, nos gustaría juntarte con un cantante marroquí para que hicieras músicas sufís antiguas y pensé, qué buena idea, pues lo hago, me encanta, Walid Ben Salim es un cantante bestial, pues con cierto miedo, pero venga, me sumo, ¿no? ¿Podrían ser proyectos que en mi inconsciente o en mis deseos estuvieran ahí? Claro, sí, son proyectos chulísimos. También han llegado muchas cosas que no me veía, podían ser muy chulos, pero pensaba, yo no soy la persona adecuada. Sé que creo que si algo he hecho bien ha sido esto, ¿no? De elegir, y pienso que cuando eliges bien, lo que va llegando también cada vez es Es más de como tu un agrado. mensaje también, ¿no? Que vas mandando un poco Sí. para que se vea. Otra de las cosas que caracteriza el modo en el que tú te afrontas determinados proyectos, no digo todos, pero sí algunos, y aquí mencionas algunos, es esa idea como de no preparar demasiado las cosas e ir aprendiendo de ellas en el propio proceso del trabajo. O sea, no llevarlo como todo, ¿no? Con escuadra y cartabón, sino dejarse sorprender de alguna forma. Totalmente. Dar ese espacio de libertad, también de cagarla. Sí, 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 es que el error es muy fácil decirlo, pero es complicado aprender que el error no existe, ¿no? Yo creo que en los últimos bastantes años, gran parte de lo que he compuesto ha surgido de pequeños errores, ¿no? Que me han llevado hacia lugares inesperados. O sea, yo cuando me pongo a tocar, pongamos el piano, seguramente me pongo a tocar algo en un espacio de confort, ¿no? Algo que ya sé, ¿no? Que puede ser improvisado, pero son... Y de golpe empiezas esta especie de trance tocando y vas a parar a un lugar que a lo mejor es un error, o sea, que a lo mejor te equivocas una pulsación, un ruido, no sé qué, y de golpe de ese ruido dices, eso está chulísimo, ¿sabes? En plan, es ser capaz, yo creo que es casi como si no tocara yo y soy como un curator de lo que estoy haciendo, ¿no? Como, no, esto es lo chulo, ¿no? Y al final para conseguir esto tienes que dejar sorprenderte, que tú vas con la idea de, no, voy a hacer esto, ¿no? Entonces, cada cosa que salga de esto concreto, que ya sabes lo que es, cada cosa que se salga no la aceptarás. Y yo creo que hay que dejar que el barco vaya hacia donde quiere un poco. Podríamos decir que dos de los leitmotivs o dos de las ideas básicas que se defienden en este libro y que puede o no, tú me dirás ahora, que son las más importantes para ti serían, lo estabas diciendo ahora, de un lado el error, abrazar el error, pero de otro lado también el disfrutar con la creación. Sí, totalmente. Yo creo que Yo creo que hay varios pilares de este libro que creo que al final, una vez determinado, sigo pensando que son importantes. Uno es seguramente es el escuchar la intuición, creer que la intuición que tenemos es lo más importante al final, ¿no? Que podemos aprender cosas, que podemos dejar de aprender, pero que al final la intuición es lo que nos hace quien somos en este proceso creativo, y la personalidad en la obra para mí es lo más importante. Y luego lo lúdico. Yo creo que tenemos que despojar de esta idea de sufrimiento y de esta idea no solo de sufrimiento, sino de perfección y de lo que está bien y lo que está mal, y disfrutar con el acto creativo, porque al final el acto creativo, sea música, sea lo que sea, yo creo que es disfrute, yo creo que nos obligan a dejar de ser niños muy pronto y al final
yo cuando toco, cuando creo, lo hago de una forma de verdad muy, muy infantil en este sentido. Intento dejarme sorprender por lo que pasa, divertirme. Y ahora pienso, esta tarde tengo que trabajar en la banda sonora que estoy haciendo para la peli Los Javis. Y cuando pienso en sentarme en el piano, lo veo como tengo ganas de jugar, o sea, tengo muchísimo. Luego se pone la cosa complicada, seguramente en momentos, sí, pues que tienes que editar lo que has hecho, que tienes que buscar que sea más limpio aquí, o sea, que es una cosa más conceptual, pero el acto creativo, el acto de empezar a crear, para mí es diversión total. Oye, ¿cómo te manejas tú con todo lo tecnológico? Porque claro, en un momento también del libro dices que echas un poco de menos aquella habitación de, no sé si era en Ronda Universidad, Sí. que en realidad tenías como 4 cositas y con aquello eras feliz y que ahora acumulas como montones de cosas que quizá no uses, pero crees que en algún momento los vas a usar. Pero eso de alguna forma te produce una especie como de angustia. ah, Sí, ¿Cómo lo llevas eso? mira, por un lado, hace unos años yo creo que cuando tenía que buscar un estudio donde fuera, porque trabajaba con un artista, y me decían, ¿dónde quieres ir? Pensaba, pues, a ver, déjame mirar, y si no tenían lo que yo necesitaba, cosas, pues yo qué sé, reverbs concretas, no sé qué, una mesa, tal. Y con el tiempo, o sea, que sí, pedía siempre en plan que fuera como que todo estuviera adaptado a mí. Y al final he llegado a la conclusión de que me siento mucho más cómodo adaptándome yo a lo que hay, ¿no? Creo que tengo que ser capaz de crear algo con lo que tenga, que me empujen a una habitación y aunque no haya ni un instrumento y poder crear, hacer alguna creación. Creo que la creación está alejada de estrictamente el material concreto. Eh, yo qué sé, ¿sabes? Que con este vaso tengo que poder componerte algo que obviamente será muy distinto que si tengo un piano, que si tengo... Claro. Pero eh, estar menos atados al material, a los objetos, a lo material y porque la creación no deja de ser algo mucho más etéreo. Dicho esto, al final es una profesión que, bueno, que aunque se puede hoy en día crear con poco, ¿no? Llevarte un ordenador, tal, pero si viene un escritorio, esto a lo mejor eh, lo veo desde un punto de vista romántico, con una libreta y un boli puede trabajar, y yo al menos no soy capaz de Necesitas componer. unos Sí, cuantos sí, cacharritos para exacto. poder ir grabando. Voy a leer y a ver si tú quieres añadir luego a esto algo. Lo que para mí es el centro de gravedad del libro, ¿vale? Está en la página 134. Dices, hablando de tu proceso creativo, dices, casi siempre intento echar a andar por senderos por los que ya he pasado, caminos sin piedras, donde la pisada es firme y permite un paso ligero y seguro. Pero al cabo de un rato, cuando el paso del tiempo me agobia y las decisiones apremian, cuando hay que definir qué es lo que realmente quiero hacer, siento a mis espaldas una presencia pesada, no demasiado amigable, que aparece siempre que repito alguna fórmula y me obliga a despreciar todo aquello que no resuene en mí como algo nuevo. No sé de dónde ha salido esta actitud rotunda y salvaje frente a la creación, ni quién me la inculcó. Como ya he comentado, es un motor de búsqueda, una energía de cambio, pero también una pequeña maldición. En los momentos tranquilos e inspirados, la refuerzo con orgullo, entiendo que es virtud y bendición. Pero muchos otros, cuando las cosas no avanzan y las manos se atascan en progresiones incompletas, reconozco su reverso negativo y toda la ansiedad y el estrés que me llega a provocar. No sé si quieres añadir algo, yo sí que quiero añadir una cosa, y es que creo que esto resume a la perfección un leitmotiv de tu vida, que es voy a hacer virtud de la carencia. Tú lo has dicho. Al final, cuando estaba escribiendo me planteaba de dónde viene todo esto, ¿no? ¿Quién me ha inculcado esta imposibilidad de mirar atrás y de estar tranquilo y contento con lo que he hecho, ¿no? Siempre tengo como la sensación de que lo que ya he hecho no es suficiente. No digo tanto que sea malo, pero sí que muchas veces estoy en un programa de radio o algo que ponen algún disco pues que tiene años ya, y antes de que lo pongan pienso, no, no, por favor. Sí, en serio. Sí, sí, sí. Luego lo escucho y pienso, pues no está tan mal. Y me dicen, ¿cómo que no está tan mal? ¿Por qué dices eso? Digo, no, no, porque para mis adentros es como que lo que ya he hecho es Yeah. como si no estuviera bien, ¿no? Como que si lo que tengo que hacer, lo que estoy a punto de hacer o lo que estoy buscando es lo que tiene sentido. No sé dónde viene todo esto, no sé, y no es como, digo, aquí sí puedo decir que sé que estoy orgulloso de esta búsqueda, pero es muy incómoda y me gustaría poder reposar un poco, pero es que es una búsqueda, y no tiene por qué ser una búsqueda de complejidad, a veces es la búsqueda de lo contrario, de la simplicidad, incluso del no hacer, pero es una búsqueda constante que no me permite estar tranquilo y orgulloso. Suena muy bien, pero es muy incómodo.
Ya. No, por eso quería leerlo porque también yo creo que tú me dices si no es así, pero el hecho de haber escrito este libro también te ha permitido a ti poner en palabras una serie de sentimientos, de miedos, de anhelos, de temores, ¿no? Ponerle palabras a las cosas. Sí, el libro, yo creo que los primeros capítulos fueron de difícil escritura, que antes no te lo he dicho cuando me has preguntado, pero yo me encontré sufriendo mucho en los primeros capítulos, como, ¿cómo puede ser que esté sufriendo tanto escribiendo? Incluso en temas que tenía muy claro que quería tocar, ¿no? La fragilidad, el silencio, el error. Pero de golpe llegó un momento que me encontré cómodo en la escritura, como ¿Y que pasó encontré algo? un flow, no sé, fue automático, pero de golpe sentí algo muy parecido a lo que siento cuando toco. A esta sensación de dejar de ser yo y de estar como en esta especie de trance, ¿no? De que dices cosas, llegas a decir cosas, igual como toco cosas inesperadas, que digo, y que cuando escucho digo, esto lo he hecho yo, pues con la escritura Esa también. sensación es súper guay. Sí, sí, para mí es la búsqueda constante. Y, yo creo que en la segunda mitad del libro aparecen muchas cosas que me han sorprendido a mí, que no esperaba hablar de eso, no esperaba ni hablar de eso, ni no esperaba pensar todo eso, ¿no? Hay un capítulo, por ejemplo, donde hago una reflexión sobre el hecho de creer que he dicho algo, ¿no? Como que yo creo que a los 20 tenía una urgencia total por un discurso que no encontraba, ¿no? Tengo que decir algo, pero notaba que había algo en mí una búsqueda, pero no lo encontraba y ha sido muy, obviamente es acuciante, ¿no? Y ahora, un buen día escribiendo, tuve la sensación de, pues a lo mejor has dicho algo. No digo que sea bueno, no digo que sea mejor o peor, digo que creo que si ahora se termina aquí todo, hay un discurso que ha quedado plasmado en todo esto. Sí que estás ahora diciendo que te resulta un poco extraño cuando ponen tu música, cuando escuchas tu música, pero sí que habrá algo en particular, y ahora ya es de tu propia creación, ¿eh? No como tu trabajo como productor, de lo que te sentirás especialmente orgulloso por alguna razón, porque fue muy difícil hacerlo, porque en aquel momento pensaste que no lo ibas a conseguir, por la razón que sea. Yo Una creo... canción, no hace falta que sea un No, disco no, no. entero, un arreglo, un no sé. Sí, hoy pensaba precisamente en una canción de ¿cómo se llama? Ah, sí, el Nova Creu Alta. Imagínate cómo vivo, ¿eh? De Nova Creu Alta, que es la última del disco. Es un disco de 2014, 2015. Es un disco que hice completamente en catalán Ujú. y que es muy. De hecho, creo que es el disco más guitarrero, rock, así de banda, que me apeteció hacer eso. Fue como muy lúdico en realidad. Y hay una canción que habla de una vida entera, ¿no? De alguien, de cómo desde que nace hasta que muere. Y ayer, por un cómic que estaba leyendo, me vino a la cabeza esa canción y pensé, qué guay que esta letra, ¿no? Y creo que me gusta bastante en mi recuerdo, porque no sé cuándo fue la última vez que lo escuché, en mi recuerdo esa canción creo que sobrevive bastante ¿Pero bien. solo por la letra o toda la No, canción en creo conjunto? que musicalmente es chula. Siempre con las cosas que he cantado yo, tengo un reparo que he trabajado con voces increíbles y al final es cierto que sentía la pulsión de que lo que escribía tenía que cantarlo yo hasta que me di cuenta de que no, ¿no? De que no hacía falta. Digamos, los discos cantados por mí los tengo ahí como en un espacio, hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, y es cierto que cada cierto tiempo me encuentro a gente que me dice, pero bueno, a ver si vuelves a hacer canciones, pero creo que no va a pasar, creo que lo he dejado ahí. Tengo como una relación amor-odio con esos discos. ¿Crees que es más bueno con las letras o con la música, con las melodías? Am, Pues yo supongo que con las melodías, pero hay letras que he escrito que si me las pusieras delante a lo mejor habría cosas que me gustarían. No lo sé, es que ya te digo. Es cierto que a veces cuando en alguna charla o después de conciertos y gente me habla de canciones, me siento como muy orgulloso de que me digan canciones de estas. Jo, es que esa canción ha sido muy Mogollón y importante tal. para mí, ¿no? Eso es fantástico porque no deja de entroncar con Claro, esta idea que te hablaba de que algo de todo esto sirva, ¿no? Para claro. alguien. Pues muchísimas gracias, Raúl Refri. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Muchísimas gracias por este libro, Cuando todo encaja, apuntes sobre creatividad, que es un libro
hermoso, valiente. No he querido destripar también hay algunas anécdotas divertidas, o sea que también la gente va a tener un poquito de componente lúdico y luego se aprenden muchas cosas no solo de tu vida, sino de cómo afrontar las cosas no tan buenas, quizá, de la vida, que son parte también, ya no solo de la creación, sino de lo que uno es y cómo vive. Tú al final, y antes lo mencionabas, decías, hombre, lo importante al final es que cuando nos vayamos dejemos un recuerdo cariñoso entre la gente que nos rodea. Bueno, Es sí, que nada es tan importante, ¿no? En realidad, yo creo que a veces nos damos mucha importancia, no, como, no, es que yo hago esto, hago lo otro, no sé qué. Al final, realmente lo más importante es esto, ¿no? Es que es muy fácil decirlo y qué estar complicado feliz, hacerlo, ¿no? tranquilo y que te quieran. Sí, irte, si yo cuando me vaya me dicen, no, le hemos querido un montón y él realmente ha sido bueno con la gente que le ha rodeado y tal, pues que no veo nada mejor. Muchísimas gracias. Un placer, gracias por la Igualmente, un entrevista. auténtico placer.